petróleo y ponen ahí en una serie de 10 puntos, ponen algunas cosas que son comunes a todos los ecuatorianos y algunas cosas que tienen sentido y otras que no tienen sentido. Entonces, en este diálogo, el gobierno ojalá logre con los indígenas llegar a acuerdos, al menos en las que son bastante claros, ¿no? Hay cosas que son clarísimas que ni siquiera debieron haber estado ahí, pero bueno, las han preferido poner. Por ejemplo, mejorar el tema de salud, mejorar el tema de educación, pagarle a la seguridad social, trabajar en mejorar la seguridad. Todos estamos de acuerdo en ese tipo de soluciones. La parte complicada es cuando entra la parte política, cuando dice bajemos el precio de los combustibles, en un entorno en donde en el mundo el precio del combustible ha subido porque se ha duplicado el precio del petróleo, como le decía el doctor Fernando Santos anteriormente. Y entonces ahora el gobierno tiene que entrar a ver cómo no hace juego a la parte política, a ese juego al tema de darle cámara a los sectores que andan buscando cámara para esta época política, y cómo llega a entendimientos muy rápidamente y cómo deja claro los espacios y los márgenes que tiene de acción el gobierno que ha sido electo para gobernar y dictar la política. Oiga, y solamente algo adicional de mi parte, ¿no? Es que es increíble, porque usted lo que dice es muy cierto, ¿no? Hay cosas que parecerían obvias, ¿no? Que no deberían de estar ahí porque, claro, cualquier administración gubernamental pues debe estar abocada a todos sus esfuerzos a mejorar la atención social, puntualmente el tema de la salud. Pero lamentablemente a veces hay esos incumplimientos y acá nuestro país, Fausto, nuestra sociedad tiene un gravísimo problema, como que tenemos dificultad en una mesa de trabajo de poder hablar y de poder escucharnos entre todos en medio de esta megadiversidad que tenemos, pues justamente ponernos de acuerdo en lo puntual. O sea, ¿quién va a estar en contra de la lucha contra la corrupción? De frentearnos como sociedad y como Estado ante el embate de las organizaciones narcodelictivas, en fin, una serie de situaciones, pero eso es lo complejo, economista. Claro, mire que yo ayer escuchaba una entrevista del actual gobernador, no sé si gobernador definitivo, del gobernador Encargado. y decía, el presidente Lazo me ha autorizado a que le diga la verdad, ¿verdad? Entonces, eso me imagino que será alguna especie de lapsus, ¿verdad? Porque todos los días tienes que decir la verdad al presidente de la República, a costa de que te puedan terminar votando o separando. Y entonces la marcha indígena sirve, ¿verdad? Sirve para poder decirle al presidente, oye, hay problemas en salud, o sea, todos lo sabemos. Tu ministra quizás no lo sabía y por eso no declaraba la emergencia. Hay problemas, ¿verdad? Y esta es la verdad, y eso es la parte positiva de un reclamo ciudadano, bien sea del PUT, bien sea de los indígenas. La parte negativa es el destrozo y el terrorismo al que nos quieren someter un grupo pequeño de ciudadanos del país. Claro, la violencia, la subversión. Permítame que Jaime Velázquez tiene otras inquietudes. Estamos conversando con el ex ministro de Economía y Finanzas, Fausto. Gracias, Alberto. Fausto, ¿qué tal? ¿Cómo vas? A ver, analizando las cifras, en un momento dado se habla que el presupuesto del próximo año es 44.000 millones. La pregunta del millón es, ¿y cuánto se destina para el pago de la deuda? Creo que se habla entre 10.000 y 15.000 millones, si no estoy mal. Y cuando los sectores sociales hablan de que hay que darle más inversión justamente a todo lo que hace el gobierno en obra pública, se habla solamente de 1.300 millones, es menos del 10%. La pregunta es, ¿qué hacer o cómo ves tú las cifras? ¿Se puede cumplir algo de diferente? O sea, ¿hay alguna manera de salir tratando de ver que en estas mesas técnicas que se están armando va a salir más plata destinada a subsidios y a inversión pública en salud y en educación para los indígenas más que para otra cosa, que va a favorecer igual a todos los ecuatorianos? Pero me refiero a que se va a incrementar el gasto gubernamental con un presupuesto que va a crear más déficit, o realmente se va a, digamos, destinar o cambiar los gastos, reducir gastos, por ejemplo, en Petrocor para que baje la gasolina, un ejemplo que te pongo, no sé. Sí, gracias, Jaime, saludos cordiales. El asunto acá es importante, las mesas pueden servir para que la gente que participa en las mesas, los dirigentes de la mesa y la ciudadanía en general entienda el manejo de la parte fiscal, la parte complicada. El presupuesto del Estado 2022 tiene un gasto de 30.000 millones de dólares como gasto corriente y gasto de capital. Y se pagan 5.000 millones de deuda. Entonces, el total del presupuesto, gasto más deuda, son 35.000 millones.
¿Por qué se pagan 5.000 millones de deuda? Porque hay 70.000 millones de dólares de deuda total que tienen que ser pagadas a lo largo del tiempo y entonces para el año actual le tocan pagar 5.000 millones. Y entonces mañana dicen, mira, queremos que no pagues tanta deuda. Entonces, pues, claro, la manera que no quieras que no pagues tanta deuda es entonces reduciendo el déficit fiscal. Si uno suma los últimos 14 años, 15 años de los subsidios de combustibles, eso suma más o menos 25.000 millones de dólares. Y ese subsidio ha hecho que el déficit fiscal exista por 25.000 millones. Y el déficit fiscal significa que la deuda aumentó 25.000 millones. Entonces, si no quieren que paguemos deuda, entonces también no quieran que haya déficit. Y si no quieren que haya déficit, entonces no quieren que haya subsidio. Y si queremos subsidio, aguantemos entonces lo que nos toca aguantar, porque hay un subsidio que genera déficit, que genera deuda, que genera pagos y no permite atender al sector salud. Ojalá los indígenas logren entender y la población logre entender que un reclamo mucho mejor es decir, oye, ¿sabes qué? Regresemos esos 15 centavos allá, pero darnos a nosotros 30 centavos para educación bilingüe, para desnutrición, para proyectos agrícolas. Entonces hace mucho más sentido que Ecuador pueda cobrar mejor y disminuir el subsidio y esa plata o el doble de esa plata pueda ir destinada a los sectores que necesitan para que de alguna forma eso vaya por buen nivel. Lo que pasa, Fausto, es que desde el punto de vista económico, y lo entiendo perfectamente, y tú eres economista, si hace un clic, es decir, no gastemos en el subsidio y démosle más desarrollo al Ecuador. Pero eso en el bolsillo del ecuatoriano que está en una hacienda, eso no es verdad. O sea, aquel que tiene el carrito y va a poner gasolina dice, miércoles, tengo que gastar mucho más. O sea, digamos que era a $5.20, un ejemplo, ¿no? ¿Verdad? Estás gastando muchísimo más de lo que gastabas hace un mes atrás y los ingresos se reducen. Por lo tanto, desde el punto de vista social, armas una bomba que te puede reventar en la cara a nivel de gobierno. Por eso te digo, muchas veces el subsidio, que si bien es cierto, lo entiendo perfectamente como tú lo explicas, desde el punto de vista profesional, pero o digamos desde el punto de vista de arcas fiscales de ingresos menos egresos, pero cuando tú vas a la vida real, ¿no, verdad? Donde está el ecuatoriano, la verdad no le interesa. O sea, y dice, a mí lo que me interesa es que me bajen la gasolina, porque me estoy gastando más. Antes ganaba más y ponía menos así. Hoy en día gano menos y me suben las cosas al doble o al triple. Entonces, ese creo que viene a ser la decisión fundamental que hacer desde el punto de vista gubernamental. Y te pregunto esto porque tú fuiste ministro de Finanzas. ¿Cómo tomar esta decisión en un punto donde si tomas mala decisión, te revienta la bomba en la cara? Y si no lo haces, obviamente, y se desequilibra el tema fiscal, pues obviamente va a tener una repercusión con el Fondo Monetario y con todos los, organismos de crédito internacional. ¿Qué hacer desde ese punto de vista? ¿Cómo lo ves tú? Es que ahí hay varias cosas, ¿no? Vamos a quién se le ha subido el combustible. Se le ha subido al que utiliza la super. Hace 3 años, el que utilizaba la super en el país consumía 190 millones de galones de super al año. La super empieza a subir con el presidente Moreno y hoy día el consumo anual es 88 millones, es decir, la mitad de ese consumo se ha perdido. ¿Será porque consumimos menos? El que tiene 2 carros quizás ruede más en su carro con extra que en el carro con super, o será porque se disminuye el contrabando. Entonces, hay una primera situación en donde el consumo es menor y por supuesto va a pagar ese valor el que tiene ese carro con super. Y ha subido porque este año el precio internacional ha subido de 60 en promedio a 95 en promedio para el caso ecuatoriano. Fausto, perdón que te interrumpa, pero sí, no ha subido, recién subió solamente la super, se congeló desde el paro el tema, antes del paro, creo que fue en abril o marzo que se hizo el tema de la congelación de los combustibles, pero realmente el impacto es año pasado a hoy. O sea, sí, el año pasado a hoy día vivimos un incremento en la ECO, por ejemplo, que estaba en $2 y algo, o $1.90 a $2.50. O sea, sí hubo un impacto directo en la población mediana. No estoy hablando de gente que tiene mucho dinero, que también es afectada, por si acaso. O sea, no es que la gente no se queja, todo el mundo se queja, pero me refiero a que efectivamente tienes un costo que ha incrementado en la gasolina y eso, por efecto sine qua non, en el bolsillo ecuatoriano afecta. Cuando ingresos menores, tengo que gastar más en combustible. Eso es lo que al menos la gente está sintiendo.
Pero Jaime, a ver, Sí. antes de Moreno, el precio estaba en 1.45 la extra. Moreno la deja en 2.40 o 2.30, ¿verdad? En un proceso de escalonado. Y Lazo termina de subir los precios hasta octubre del año pasado y la deja en este 2.47, 2.50. Entonces, ¿cuánto subió? Sí, subió $1, ¿verdad? Ese dólar que Moreno logra subir en 1.200 millones de galones que se consumen de Extra y Ecopaís, significan 1.200 millones de dólares que el Estado deja de perder. Y no fue un golpe tan fuerte para la ciudadanía. Es cierto que nos está costando $1 más el galón. Y al tanquear, ¿verdad? De lo que era hace 3 años ahora, le va a costar a la gente un poco más. Eso es cierto. Pero no puede ser que nos estén trasladando a nosotros un subsidio que nosotros, en teoría, no necesitamos, los que usamos carros, porque el que necesita es la otra parte de la población. Yo hago este ejercicio sencillo. Somos 18 millones de ecuatorianos. 9 millones somos la población económicamente activa. El 33%, la tercera parte, tiene empleo. O sea, 3 millones de personas tienen empleo. 2.100.000 están en el sector privado, 600.000 están en el sector público y el resto no cotiza en la seguridad social, pero tiene ingresos. Pero somos 3 millones de personas. El resto, los otros 6 millones de personas de la población económicamente activa, seguramente no tienen ingresos fijos. Y de los que tienen ingresos fijos, más de la mitad es ingresos de $500 para abajo. Entonces, ¿a quién le está pegando el subsidio? No es al grueso de la población, es a un segmento pequeño de la población que sí, es cierto, siempre nos cae a nosotros. A nosotros nos suben los impuestos, a nosotros nos suben los aranceles, a nosotros nos suben... Pero de alguna forma esa es la pirámide con la que estamos y tenemos que vivir en esta economía. Y ojalá el gobierno haga un mejor uso del gasto, un mejor uso de ese ingreso adicional, que al menos no signifique más deuda y más complicaciones en el pago futuro. Y lo otro, antes del 2021 y ahora el 2022, que los precios suben, ya casi no había subsidio. Si uno mira, el año 2014 fue el último año de subsidio de casi 3.000 millones. 2014. Y de ahí para adelante, los subsidios fueron pequeñitos porque ya los precios empezaron a caer a nivel internacional y el precio subió. Entonces, este año es un tema coyuntural. Estamos tratando de corregir un tema por la coyuntura. O sea, no entendemos que es esta coyuntura de la guerra rusa-Ucrania la que nos tiene pensando en soluciones de largo plazo. No, es coyuntura. Y Ecuador, coincidentemente, arregló la coyuntura congelando los precios de octubre. De alguna forma, el gobierno se la sacó barata al congelar, porque si no hubiera tenido que subir precios y eso hubiera sido muy crítico. Correcto. Vamos con Eduardo Mendoza, que tiene más preguntas para ti. Hola Fausto, buenos días, gusto de saludarte, ¿cómo estás? Yo te escucho siempre y tú eres un economista que la tienes muy clara, pero también tienes clara el tema de la política social y de la satisfacción de la gente. La economía es una síntesis de la política y la política es la ciencia del servicio en las mayorías. Por lo tanto, un alza de gasolina, y lo que tú dices está focalizado efectivamente, pero también genera malestar en gente que no necesariamente es rica, porque la gente que es rica o millonaria no le importa, ¿no? Porque lo que dices tú, se pagan los precios en el Perú, en Colombia, en los Estados Unidos. Vi el otro día en California, te contaba el otro día, en 7.10 el galón, el litro. Entonces, pero el problema es que lo que tú comentas es que en efecto hay 3.000 millones de subsidios. Eso es el subsidio, ¿verdad, Fausto? Anual. Antes del adicional de estos 400 millones adicionales. Ok, 3.400 entonces, ¿verdad? Sí. Pero en cambio eso, vuelvo a las palabras a lo que le decían antes a Fernando Santos Alvite. Mao Zedong no se equivocaba cuando decía que el hambre es el mayor agitador del pueblo. Y si tú le subes la gasolina a la gente, si tú le va directamente al bolsillo porque le sube, primero el transporte de ellos y de sus hijos todos los días. La gente que no tiene carro, que no tiene un transporte, ni moto, tiene que ir a pie, tiene que subirse en el carro. Y segundo, le sube absolutamente todo. Entonces, y si la mayor parte
Mira el municipio de Guayaquil, Sienta Viteri en buena hora le ha dicho a la Metrovía, ¿sabe qué? Yo los voy a apoyar para que no suban el precio, los subsidiamos. No puedes hacer otra cosa, pues, Fausto, porque tienes, si no, descontenta a la gente. Y gran parte de lo que pasó en el octubre 19 comenzó por el descontento de la gente cuando te suben los precios de los combustibles. Entonces, pienso que es una historia sin fin, querido amigo. Es más allá de economía. Tú entiendes política, ¿sabes lo que te estoy diciendo? Sí, Eduardo, querido, está muy bien, es claro, pero el asunto es que de los últimos 5 años, el año pasado, inflación de 1.9%. En los otros 3 años, de los 4, inflación negativa. Y justamente cuando los precios de los combustibles están subiendo, ¿verdad? Porque no, de 4 años para acá no se suben los precios de los combustibles, son los últimos 4 años que empiezan a subir. Sí, señor. Entonces, no es el combustible el causante de la variación de precios. Una cosa. Lo segundo, están congelados, ¿verdad? Están congelados a un nivel hoy día muy, muy bajo. El año pasado, el presidente Lasso, yo me acuerdo, daba una rueda de prensa, una entrevista, y le decían, cuando el precio estaba a 1.90, que en ese momento el precio del diésel estaba a $2, ¿verdad? El año pasado. Entonces quiere decir que ya casi que estuvimos en el año 2021, casi que sin subsidio en el mismo diésel. Por lo tanto, ahí era un momento de decir, oiga, bájame un poquito porque estamos casi a precio internacional y focalíceme un poquito en el tema del transporte público, porque en el transporte público, cantonal, intercantonal, provincial, interprovincial, ahí es donde está el golpe a la parte pobre, digamos, porque el pobre utiliza el transporte y a veces tiene que utilizar 2, 3, 4 transportes para poder seguir de vuelta a la casa. Ahí está. En el cambio, en la parte alta, y ahí uno termina siendo grosero en esta parte porque la gente puede sentirse golpeada. ¿Cuánto ha subido el combustible súper en estas últimas semanas? Digamos que ha subido 50 centavos para poner un número fácil de multiplicar. ¿Con cuánto tanqueas el carro? Digamos que semanalmente lo tanqueas con 20 galones, digamos, para poner un número de... Entonces está subiendo $10, ¿verdad? Entonces, $10 al mes son $40 que te han incrementado. Supongamos en ese ejercicio donde ruedas muchísimo en el carro. Al año, entonces estás hablando de $500 que se te ha subido. Es una cantidad importante, ¿verdad? Es importante. Sí. Pero eso de ahí, tú tienes alguna forma, 2 cosas. Primero, entender que es temporal, porque eso va a caer, a la vuelta de 3 meses va a caer ese precio y se va a ir corrigiendo. El doctor Santos decía ya que el precio ha caído un poco. Una primera cosa que es temporal. Una segunda cosa, sí podemos, de alguna forma, bajar un poco el consumo. Otra forma, sí podemos de alguna forma también decir, oye, estoy gastando esto adicional en esta gasolina y también tengo otros consumos que estoy gastando adicional. Entonces, claro, nos pega a nosotros porque dice, me estás limitando el gasto que yo quiera tener en mi teléfono celular nuevo de $1,500 y me estás limitando a que no lo compre, digamos, ¿no? Y estás afectándolo, eso es cierto, pero hay que entender que es un tema temporal. Hemos vivido 40 años con un subsidio, entonces sí podemos soportar un año sin subsidio. Entonces, esa parte también es el tema difícil en la economía, que a veces a nosotros nos cuesta asimilarlo. 40 años hemos vivido subsidiados. Por el subsidio tenemos una deuda de en exceso de $30,000 millones. Si hubiéramos estado subsidiados, no tuviéramos ese excedente en la deuda. Esas son cosas que hay que irlas entendiendo. Son difíciles, son duras, pero hay que ir viendo cómo el gobierno las va manejando. Tengo algunos mensajes de la audiencia, mi querido Fausto, y te la leo. Mi querido amigo, nuestro querido amigo, que lo quiero como un hermano, Bruno Leone, dice: buenos días, Eduardito. Hay que pensar que tenemos que apoyar a los sectores que generen empleo, divisas e impuestos. El Ecuador es un país muy caro para producir, y es verdad, sobre todo en relación a los vecinos que no tienen dólares. Ellos devalúan y arreglan. Nosotros tenemos una moneda. Sigue, Estados Unidos, Europa, países del Asia apoyan a sus empresas para defender los puestos de trabajo, cosa que es muy real.
esto estoy diciéndolo yo, sigo con lo que dice Bruno, los subsidios son herramientas de desarrollo y se las usa para corregir desequilibrios en función de un bien mayor, que es lo que te decía Fausto. Los norteamericanos ponen cualquier cantidad de subsidios, sobre todo en el tema de trigo, de agricultura, para defender a sus agricultores, ¿no? Entonces, sigo con lo que dice Bruno. Hoy el petróleo ya está en 95 el WTI y seguirá bajando por la perspectiva de recesión. Correctísimo, Bruno, es lo que estaba diciendo Fausto también, pero mientras tanto hay un shock y la gente no la tiene totalmente claro, porque cuando sube la super, la gente dice, sube la gasolina, es la super la que subió. Lo demás está congelado, pero la gente que ponía, como bien dices tú, 45, 40, 50, que ponía 25 y ahora paga 45, pues si se le sube a 60 o a 50 o a 70, claro que sufre. Sigue más saludos. Te saluda el abogado Gastón Alarcón. Y dice, escuchando Eduardo, buenos días, saludos al panel. Y dice, y pregunta Gastón Alarcón, ¿por qué no invertimos realmente en una nueva refinería? Y luego dice, la explosión social es utilizada por la oposición populista. El tema del gas es causa caídas. Gracias a Dios, el presidente dijo que nunca lo iba a mover. Así fue. Y última, Camilo Ampuero dice, es una pena, pero lo de la gasolina es irreversible, no hay vuelta atrás. La única fórmula posible es que se encuentre un modo de bajar sustancialmente el contrabando. Yo sí tengo una alternativa, que es la que se la pregunté a Fernando Santos Albite y se la dije el lunes, me parece, en el programa nocturno, el diálogo nocturno, al doctor René Ortiz, que es que en muchas partes del mundo, y ustedes lo saben, y si no han viajado, el internet es baratísimo, lo podemos ver, y desde los años 70 ya, por ejemplo, el Reino Unido te ponen gas gas natural, como combustible de los carros, que es más limpio. Entonces, por eso pienso yo que es una opción. Hoy hay otras, como las que hacen, tienes carros eléctricos y tienes también cultivos de los que antes ponían, como el azúcar ha bajado en el mundo, están utilizándolo para hacer etanol, es decir, pero eso es más lejos. Lo importante es buscar un camino que la gente esté contenta, Fausto, que no se incremente el contrabando, segundo, porque eso es lo que se va a beneficiar a unos vivos que viven de los bobos, ¿ya? Y tercero, sino que se busquen alternativas, porque lo que dice Bruno León es muy real. Hay que apoyar a la gente que invierte, que está empernada al país y que trabaja y que da fuentes de trabajo, querido amigo. Sí, mira, Eduardo, hay varios temas en las preguntas del público. Yo voy a tomar la primera, la parte de Bruno León, que es empresario pesquero ecuatoriano que con sus empresas contribuye mucho al país. El sector exportador es uno de los sectores que va a estar golpeados en lo que se avisora de aquí hacia el futuro. No tanto por el precio del petróleo, que lo vamos a chequear un ratito, más por el que el dólar es nuestra moneda, está tomando un momento de apreciación, ¿verdad? Entonces, cuando se toma un momento de apreciación, quiere decir que nuestra moneda, que es el dólar, cuando vamos a vender afuera, nuestro producto de exportación se va a empezar a percibir más caro, porque el producto colombiano o peruano va a poder exportar ya con una devaluación. Entonces podría hacer algún tipo de ajuste porque esa devaluación le baja el costo de mano de obra y otros costos más por ahí, entonces va a haber algún tipo de complicación. Ahí hay que ir chequeando cómo el gobierno analiza con el sector empresarial el impacto de la apreciación del dólar, que no lo hemos tenido sostenidamente en estos últimos 22 años dolarizados. Hay que chequear qué tan profundo es ese escenario. Y en el tema del diésel, el sector pesquero ha aguantado el impacto del incremento del precio del diésel a nivel internacional. Pues nosotros lo hemos tenido subsidiado, poquito subsidio, mucho subsidio, como hoy día mucho subsidio, pero el sector pesquero ya ha estado a niveles internacionales hace algún tiempo, con alguna pequeña franjita ahí de subsidio muy, muy leve, pero ha tenido que soportar el precio internacional y a pesar de todo ha logrado buenos resultados. Entonces hay que ir chequeando el diálogo, no solo con los sectores indígenas ni sociales, también hay que sentarse en otras mesas adicionales y escuchar al sector privado para entender cuál es la dinámica, porque al final del día, y recojo otra vez los números, de la gente que está afiliada a la Seguridad Social, 2 millones de personas vienen del sector privado, 600.000 personas vienen del sector público. ¿Dónde está entonces el mantenimiento de la Seguridad Social?
en el sector privado. Y hay otros temas, y no sé, Eduardo, cómo andemos el tiempo para ir respondiendo a los otros temas que son muy importantes en la... Para la próxima, querido amigo. Igual nos vemos todas las semanas, ya se nos fue el tiempo. Te mandamos un abrazo, Fausto Ortiz, y a todos, queridos amigos, compañeros. Sí. Nos topamos a las 2:30 en el Diálogo Segunda Edición. Mañana va a estar con nosotros, me parece que 8:30, el economista Pablo Arosemena, ministro de Finanzas, con quien vamos a conversar de estos aspectos que hemos hablado hoy, sobre su visión, que es interesante de comenzarle a pagar a las clínicas. Ojalá le pague a la gente que se le debe, de la idea que aquí hemos, y he hablado contigo, Fausto, y con todos ustedes, amigos que nos ven y nos escuchan, desde el mes pasado le dije al Funesto Cueva 1000 veces que Alberto Dají aquí dio una idea para pagar todo lo que estaba atrasado con un bono de $2.400 millones, se hubiera resuelto. Ha comenzado la nueva administración, Pablo, y ya comienza a pagarle de poco a los prestatarios de servicios, sobre todo a los médicos, a las clínicas. Solo un dato, Eduardo querido. El ministro arrancaba diciendo que los atrasos son $2.700 millones, que es una cifra cierta de este año. Pero los atrasos del año pasado, que tiene que ver con el gobierno, y los atrasos previos suman unos casi $4.000 millones. ¡Qué barbaridad! Entonces, los atrasos son enormes. Entonces, no solamente hay que hablar de los atrasos de este año, porque los atrasos son lo que venía atrasado años previos y lo del año pasado también. Es lo acumulado, economista, y precisamente por eso es que el ministro también, aparte de las mesas de trabajo que arrancaban, que ya están instaladas, se iba a reunir con la gente, con los prefectos provinciales y con los alcaldes, porque con los gobiernos autónomos descentralizados hay un componente por el tema de las competencias, recursos para las competencias. Así que bueno, aprovecharemos mañana para conversar con el titular de la cartera de finanzas. También nos va a acompañar mañana Pedro José Freire, el ex candidato presidencial y alguien que precandidato a alcalde de Quito, ¿no? Alcalde de Quito, sí, Pedro José Freire. Así que va a estar interesante mañana el diálogo temprano. Solo una cosa, Fausto. Eso es lo que ustedes en finanzas llaman lo que quedó atrás, la bola, ¿verdad? Sí. Así lo llaman, la bola. Sí, suena feo, pero o sea, es la bola que te va quedando. El atraso es lo que se va acumulando, ¿no? Pero a diferencia del pasado, ahora el Fondo Monetario te ha exigido que lo pongas en el reporte de deuda. Entonces es mucho más fácil verlo. Detectar. Usted coja el reporte de deuda del mes de mayo, yo te lo voy a pasar más tarde para la entrevista de mañana. Gracias. El reporte de deuda, y ahí vas a ver atrasos de años previos, atrasos de este año, y ahí vas a sumar una cantidad que debe andar bordeando los $5.000 y pico millones. Ok, un gran abrazo. Saludar también a Marcelo Moncayo, que nos saluda ahorita,